En el video anterior dijimos que el controlador solo se encargaba de recibir tu pedido, de dirigirlo a donde corresponde y de devolverte una respuesta. Pero faltó un detalle importante. Supongamos que vas a una entrevista de trabajo en un edificio. En la entrada hay un personal de seguridad, el cual es el encargado de dejar pasar o no a las personas que lleguen según su identificación. Entonces tú le das tu identificación, el de seguridad verifica que todo esté conforme y te deja pasar. Una vez dentro, vas al recepcionista, le dices lo mismo, que vienes para una entrevista de trabajo, y el recepcionista te indica a dónde tienes que ir. Para este caso, el controlador sería el recepcionista y la petición serías tú mismo. Pero antes de haber accedido al recepcionista, tuviste que pasar por el personal de seguridad. Él verificó si tu identificación era confiable y no una imitación o que tuviera mal los datos. Una vez más, el controlador solamente se encarga de recibir, de dirigir y de responder. Pero, ¿y si lo que recibe es algo inválido o si no va acorde a nuestra lógica de negocio? Bueno, aquí entra el tema de validaciones. En sí hay todo un flujo antes de llegar al controlador. Lo más común es que haya dos pasos previos. Hoy nos vamos a enfocar en las validaciones, las cuales se efectúan antes de entrar al controlador. Y para eso pasaremos al código. Primero comenzamos con Spring Boot. Pero como se mencionó anteriormente, este es un concepto general, por lo que cada framework lo va a adaptar a su manera. Entonces, ¿cómo hace Spring Boot para validar los datos antes de que lleguen al controlador y el controlador dirija la petición al servicio? Lo que normalmente se hace, lo más común o el estándar, se podría decir el estándar, es usar los DTOs. En primer lugar vamos a crear el propio controlador, vamos a hacer un pequeño login de forma manual, entonces va a ser un endpoint del tipo post a la ruta login, no sé lo que se va a retornar por el momento, así que lo dejo como string, se va a llamar login, a la petición sí le va a llegar un cuerpo, por lo que sí necesita la anotación request body, y el propio controlador va a recibir el DTO, por lo tanto primero hay que crear el DTO. Va a tener las anotaciones del lombok para ahorrarnos código, va a tener solo dos atributos y por el momento así vamos a dejar el DTO. Vamos a aumentar poco a poco la explicación de la validación. Ahora el request body va a ser del tipo user login DTO y se va a llamar igualmente DTO. Ahora tenemos que crear el servicio para que el controlador lo envíe. Lo anotamos como servicio y para evitarnos el trabajo de tener que conectarnos a una base de datos vamos a tener la información en memoria. Por lo que vamos a crear una lista de usuarios. Va a ser una lista de una lista también. Y como va a tener un ID que es un entero y un name y una contraseña que son strings, entonces va a ser del tipo object. Aquí va a guardarse los usuarios. Aquí vamos a inicializar los datos, va a ser un list of de un list of. Aquí va a tener el ID 1, va a ser el primer usuario y su contraseña. Duplicamos. Ya tenemos a los usuarios, ahora vamos a crear los métodos del servicio. Van a ser solo dos, que va a ser el obtener a todos y el propio login. Entonces ponemos un public. Como va a retornar a todos los usuarios, tiene que ser un list de list object. Y va a ser un get all. No va a recibir nada, pero va a retornar a users. Y ahora va a ser el propio login. Como va a devolver solamente el registro del propio usuario, entonces solo va a ser un list object. Y este se va a llamar login y va a recibir el propio DTO. Entonces sería user login DTO y se va a llamar DTO. Primero tendría que comprobar si las credenciales son correctas. Entonces vamos a recorrer toda la lista con un for each. Cada registro es un tipo list object, por lo que la variable se tiene que ser un list object. Se va a llamar list y va a recorrer la lista de users. Entonces ponemos si el DTO getName es igual a list get con el índice del nombre que es igual a 1 y además DTO.equals list get con el índice 2 que es la contraseña. Esto va a retornar el propio list y si no va a retornar nulo. Ahora como ya tenemos el servicio lo inyectamos con un auto-wired private example service y se lo enviamos al controlador return example service.login y enviamos el DTO.
Ya está, ya tendríamos todo. Ahora levantamos el servidor. Antes de hacer las peticiones a Thunder, vamos a crear el get para que traiga a todos los usuarios. Ya estaría. Vamos a Thunder, creamos una nueva petición. Ahí está todos nuestros registros. Ahora enviamos el método post al login con las credenciales correctas para ver primero, verifica si existe o no, si está bien la verificación. Quiero ver si están bien escritos name y password, example service. Acá faltó algo, dto.getPassword. Ahora sí podemos enviarlo. Ya está, nos retorna el usuario correcto. ¿Y qué pasa si enviamos las credenciales incorrectas? A ver, nos retorna un nulo. Bueno, nada, no retorna nada, entonces es correcto. Pero la cosa es que, ¿cómo podemos agregar validaciones? ¿Cómo Spring Boot hace el tema de validaciones antes de que lleguen al controlador? Como se mencionó, se usa la parte del DTO, pero también se apoya de la herramienta Spring Validation. Esta dependencia nos brinda ciertas anotaciones, por ejemplo, not blank viene de validations. ¿Qué pasa si el usuario nos envía datos vacíos? Entonces con esta anotación podemos validarla. Si es vacío, entonces enviamos un mensaje de que el name es requerido. Duplicamos, lo movemos hacia el password. Ahora ponemos el password es requerido. Ya están dos simples validaciones. Es más que nada la idea, para que se entienda la idea de cómo el framework hace la validación antes de que llegue al controlador y lo envíe al servicio. Entonces, aunque sigamos enviando credenciales incorrectas, nos va a seguir pasando la petición, pero no nos devuelve nada. Para hacer que el controlador use las validaciones, tenemos que ir al endpoint y hay que agregar una nueva anotación, que es el de valid. Con esta anotación ya el controlador va a usar las validaciones que definimos en el DTO. Y ahora sí, volvemos a enviar y plum, nos pone un bad request. ¿Qué nos dice el mensaje? El name es requerido. Entonces así es como Spring Boot implementa el tema de validaciones, para que el controlador no tenga que validar la petición. El controlador no tiene por qué validar la petición, eso ya se encarga, en este caso Spring Boot con los DTOs. Una vez validado, llega el controlador y lo pasa al servicio. El servicio lo procesa, lo devuelve y el controlador también devuelve la respuesta del usuario. Para el segundo ejemplo, vamos a ver cómo lo implementa Laravel. Como Laravel por defecto es monolítico, también hay que crear vistas, así que ahí también vamos a tener que configurar algo. Para crear un controlador en Laravel, solamente hay que escribir el comando php artisan make controller user controller. Ya lo creo en la carpeta app http y en los controllers en user controller. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un private users, un array de arrays. También vamos a poner los mismos métodos. Ahora el método login, public function login va a recibir una request y vamos a hacer lo mismo for each. La variable es this users. Y ahora hacemos lo mismo. Si como es un array con índices, la llave va a ser la de siempre, las posiciones 0, 1, 2, 3, 4 y el value va a ser el array en sí de todo el usuario. Entonces vamos a usar value. Si de request el campo name es igual a value, el índice 1, que es el nombre, y además request el campo password es igual a value del índice 2. Entonces retornamos value, o si no, retornamos nulo. Pero este está adentro, tiene que estar afuera del for each. Ya está. Ahora vamos a crear las rutas. Primero tiene que haber una ruta para el get all, para verificar si se está creando bien. Entonces ponemos root del tipo get a la ruta all
va a llamar al controlador user controller class y a su método getAll. Ahora vamos a crear la ruta por la que se va a enviar la petición de login. Entonces tiene que ser un post root post a la ruta login, llamando al controlador a su método login, y a esta ruta le vamos a asignar un nombre. Se va a llamar login, para luego ubicarlo mejor al momento de enviar el formulario a cierta ruta. Vamos a ver cómo hacerlo luego. Ahora tenemos que crear nuestra vista. Vamos a Resource, vamos a Views, vamos a login.blade.php, creamos la plantilla HTML y creamos un formulario de form. En el action usamos la sintaxis de Blade y usamos root hacia login. Y ahora hay que hacerlo rápido. Un input, aquí va a ser el nombre password y este va a ser el tipo text para ver claramente la contraseña. Haciendo un inciso en el que name va a ser los campos en el que lleguen a la petición al controlador, o sea estos, name y password. Y como vamos a validar los datos, no ponemos un required, todo lo va a hacer el backend. Creamos otro input del tipo submit y que tenga un value de enviar. Y ahora vamos a crear la ruta para ir a esa vista. Root get, ponemos que se llame form, que retorne la vista view login, punto y coma, punto y coma. Ya estaría, lo principal ya estaría. PHP artisan serve. Ahora vamos a probar la ruta all. Ahí nos devuelve a todos los usuarios del array. Y ahora al form, el formulario. Primero ponemos datos correctos. Pepito y Pepito 123. Enviamos. ¿Y qué nos dice? No se permite el método. Faltó en el formulario, faltó enviarlo con un método post. Y también al ser un formulario también tenemos que declarar el token CSRF, también se me olvidó. Regresamos, recargamos y ponemos Pepito 123. ¿Por qué no salió nada? A ver, regresamos. Las envió también Pepito, ahora sí. Ahora nos devuelve correctamente el registro del usuario. Regresamos, probamos con Lupita. Y aquí Lupita, la contraseña sería Lupita 123, enviamos y si nos devuelve. ¿Y ahora qué pasa si es que enviamos datos vacíos? Igual pasa. Ahora vamos a ver cómo Laravel implementa el tema de validaciones antes de que llegue al controlador. Abrimos una nueva terminal y lo que usa Laravel son los for request. Y para crear uno sería php artisan make request user request. Ya lo creo y esto se crea en el app http request y user request. Aquí está nuestro archivo. Como ves, es un for request. Es lo que usa Laravel para implementar las validaciones. Solamente nos ponen dos métodos en el que, para no llenar más de información, simplemente tenemos que poner este true para que nos deje usar la validación. Y aquí viene lo importante. Entonces ponemos los campos name, el campo name, y aquí ponemos las validaciones. Primero tiene que ser string, segundo es requerido y vamos a poner un mínimo, digamos, un mínimo de 3 caracteres. Ahora vamos al password, hacemos lo mismo, que sea un string, así nada más que sea un string y ya. Y ahora, ¿cómo hacemos que Laravel utilice esto? Vamos a nuestro controller y en vez de request ponemos user request y lo importamos. Ahora user request, ahora cuando llegue va a pasar primero por las validaciones y luego al controlador. Y Laravel automáticamente, cuando incumple las validaciones, hace que retorne a la página anterior.
Si se dieron cuenta, cuando pongo datos inválidos, me manda la solicitud pero me lo deja en blanco. Entonces retornamos, enviamos y plum, nos regresa porque incumplió las validaciones. Ahorita voy a modificar el HTML para mostrar los errores. Ya está, tuve que sacar al mejor amigo de la humanidad, que es la IA, porque si no, no me acordaba de esta, la verdad. Y ahora sí, recargamos y enviamos. ¿Qué nos sale? El nombre tiene que ser un string, el nombre es requerido y la contraseña tiene que ser un string. ¿Qué pasa? Es que ponemos un número acá y mandamos un vacío. Ponemos que el password tiene que ser un string. Y ahora vamos a mandar datos correctos, que es Pepito y Pepito123. Ya está, nos regresa. Y así es como Laravel implementa el tema de validaciones, usando for request. Y ahí terminaríamos con Laravel. Ahora pasemos al otro ejemplo. Y como último ejemplo tenemos a Nest. Vamos a ver cómo Nest implementa el tema de las validaciones. Y como se parece bastante a Spring Boot, también va a usar los DTOs. Vamos al servicio, hacemos lo mismo, borramos este método, vamos a hacer un private users, creamos nuestro método getAll. Ahora vamos a crear el DTO. Vamos a creamos la carpeta DTO, ponemos login user DTO de task. Aún no me sé mucho las convenciones de los archivos, así que no se fija mucho en eso. Ponemos export class login user DTO. Igualmente va a tener dos atributos, que es del tipo name, va a ser del tipo string, y otro password, que también va a ser del tipo string. Ahora vamos a implementar nuestro método de login, DTO, del tipo login user DTO. Y va a ser lo mismo, un for of, va a recorrer el users, y entonces, si DTO.name es exactamente igual a element en la posición 1, y además DTO password es exactamente igual a element en la posición 2. Si es así, entonces return element, o si no, un return null. Ahora vamos a crear el controlador para cada método del servicio. Entonces comenzamos con el get respuesta. Ahora un método post, aquí me falta declarar la ruta, se va a ir a all, aquí a post, hacia la ruta login, se va a llamar login, va a recibir un DTO del tipo login user DTO. Aquí vamos a decir que tiene que recibir un cuerpo con la anotación body. Y ahora ponemos un return example service.login y enviamos el DTO. Aunque nos faltó importar el post, ya estás. En npm run start dev levantamos el servidor, ya está levantado, nos vamos a Postman, ponemos localhost 3000 all, que me faltó ponerlo como función. Y ahora sí. Y ahora enviamos el cuerpo, un login con un método post con el cuerpo Pepito123 y nos devuelve el usuario correcto. Pero ¿qué pasa si es que enviamos datos inválidos? Ya, sigue pasando, igual que los anteriores, no nos daban error. La cosa es cómo Nest implementa el tema de validaciones antes de que llegue al controlador. Lo que usa Nest es igual a Spring Boot, es una dependencia o una librería que se llama Class Validator. Vamos a su documentación y aquí nos pone que debemos poner este comando. Vamos a otra terminal y ya estaría. Arreglamos los problemas, npm audit fix. Ahora, gracias a esta librería o a esta dependencia,
podemos usar métodos como el del tipo isString, que viene de class validator. Dice, chequea si el valor dado es realmente un string. También igual un size, un length 3 igualmente. En password vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a hacer que no sea is not empty. Ya está. Como ven, es casi igual a Spring Boot. Utiliza anotaciones para las validaciones. Aquí también se puede agregar mensajes, pero no me acuerdo mucho de la sintaxis. Y ahora sí lo vamos a probar. Pero la cosa es cómo hacemos que el controlador use esas validaciones. Aquí también tenemos que ir al controlador. Ponemos use pipes. Ponemos new validation pipe. Y ya estaría. Ahora, ¿qué pasa si enviamos? Nos da un error. Ponemos el nombre tiene que ser mayor a 3 caracteres. Y el nombre no tiene que ser vacío. Ponemos un número, mandamos como número 1, 2, 3. Y ahora nos dice que tiene que ser igual a 3 caracteres y así. Tiene que ser un string y tal. Ahora ponemos lupita y enviamos números en la contraseña. No vamos a enviar nada. A ver qué pasa. Vamos a enviar una cadena vacía. Nos sigue pasando, ya que recuerden que en password no hemos puesto una validación de que sea vacío o no. Pero si enviamos números, nos dice la contraseña debe ser un string. Lupita 1, 2, 3. Y ya estaría. Así es como Nest implementa el tema de validaciones antes de que llegue al controlador. El controlador no tiene por qué validar, solo recibe, dirige y responde, nada más. El tema de validaciones se encarga el framework. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por escuchar, espero haberme dejado entender.